Volvemos con una helada mañana en toda la región de Magallanes, pero con una provincia en particular más helada que el resto, que es la provincia antártica. Puerto Williams tiene -6 de temperatura y -10 de sensación térmica en estos momentos. Y no se esperan precipitaciones. En Punta Arenas los cielos están nublados. El sol debería salir a las 9 de la mañana con 55 minutos. 9:55 debería despuntar el sol por el estrecho de Magallanes. 9:38 en estos momentos, le damos la bienvenida, las gracias por recibir nuestra llamada, la saludamos a Doris Sandoval, presidente regional de la ANEF. ¿Cómo estás, Doris? Buenos días, gusto de saludarte, bienvenida. Hola, buenos días, Mauro. Muy bien. Muchas gracias por la invitación a conversar. Tú siempre con agenda llena, ¿no? Sí, sí, ha estado bien Sí. intenso porque, como siempre he comentado, Magallanes también es un semillero de dirigencia nacional. Hay varios compañeros y compañeras nuestras que, además de ser dirigentes regionales, son dirigentes nacionales de sus asociaciones, y también pasa en el caso mío, que tengo responsabilidades también en la Federación de Trabajadores de Medio Ambiente, en la FENATRAMA, donde estamos trabajando fuertemente en torno a lo que se está llamando o se está comenzando a llamar una cierta cumbre alternativa a la COP25, que se va a desarrollar a fines de este año en nuestro país. Así que también esas cositas, ese trabajo importante también nos tuvo también prácticamente 10 días en Santiago, porque tuvimos también la Asamblea Nacional de la ANEF. Esa cumbre alternativa de la COP25, ¿a qué apunta? ¿Por qué hacerla? ¿Por qué llevarla adelante? ¿No están de acuerdo con lo que quiere hacer el gobierno o tienen una visión distinta a lo que va a tener la COP25? Está el TPP-11, hay tantas cosas que uno puede profundizar. Está el tema de la descarbonización anunciada por Piñera en la cuenta pública. Está el llamado a marchar de los trabajadores de los salmones y del carbón este domingo a las 3:30. El tema ambiental está en boga, Doris, absolutamente. Y ustedes como dirigentes, ¿cómo lo ven? ¿Cuál es tu interpretación al respecto? Es un tremendo tema, es un tremendo tema que lleva hace cierto tiempo ocupando nuestra agenda nacional, en este otro espacio que te comentaba, que es la FENATRAMA, que agrupa a las asociaciones nacionales del Ministerio de Medio Ambiente, del Servicio de Evaluación Ambiental y de la Superintendencia de Medio Ambiente, que ya venimos hace rato, desde el gobierno anterior, cuando la expresidenta Bachelet convoca a una comisión nacional para una reforma al sistema de evaluación de impacto ambiental. Tuvimos que, dado que no fuimos invitados como trabajadores a este espacio, armamos una comisión cívico-parlamentaria que se llamó Sindical Cívico-Parlamentaria, donde por primera vez nos encontramos los trabajadores y las trabajadoras representados en las asociaciones con esta sociedad civil, entre comillas, las principales ONG nacionales que trabajan en estos temas, como Greenpeace a nivel nacional, Chile Sustentable, la FIMA y tantas otras. Es el primer momento en que tuvimos que, dado la verdad que fue un portazo a nuestro ingreso a la comisión para discutir ahí temas ambientales importantes, tuvimos que gestionar este espacio, y desde esos años hasta ahora se ha construido una relación que nos permite hoy día también, a propósito de que la invitación a la COP25 es extremadamente restringida, no hemos sido considerados como organismos sindicales a una participación activa al interior porque entendemos también que hay ciertos protocolos y normativas internacionales que tienen que ver con la organización de estos eventos de carácter internacional, pero no tenemos el espacio real y concreto para estar al interior de la COP con nuestra mirada desde el punto de vista sindical. Entonces estamos trabajando en no le hemos llamado alternativo tan derechamente, porque algunos incluso, sí, efectivamente hay algunos miembros muy específicos que van a exponer en algunos espacios de la COP25, pero en general hay que decir que no es participativa, y por tanto vamos a instalar nuestros temas, nuestro diagnóstico respecto de los cumplimientos del Estado chileno en sus compromisos con el cambio climático, pero eso nos lleva en general
a mirar cómo se está haciendo la gestión ambiental en Chile, cómo es la evaluación ambiental, cómo es la participación ciudadana en Chile, y ahí tenemos un diagnóstico muy distinto al del gobierno. ¿Qué se sacó en limpio de la cumbre ANEF? ¿Cuál es la mirada? ¿Qué es lo que viene en términos de trabajo dirigencial para los próximos meses durante este año? Bueno, te agradezco la pregunta porque efectivamente un elemento clave para nosotros en esta Asamblea Nacional es poder construir un análisis de coyuntura que nos permita articular no solo un diagnóstico, sino nuestras líneas a seguir. Lo veníamos como dirigentes regionales y nacionales conversando en una previa que se hizo en Algarrobo. ¿Cuál es el escenario actual para los trabajadores del sector público en Chile, más allá del tema de los despidos? Y por tanto, efectivamente, el confluir en un diagnóstico común respecto de que estamos frente a un proceso de profundización del modelo neoliberal que implica para el mundo de los trabajadores volver a entregar y profundizar el control del mercado, la regulación del mercado, de las relaciones sociales, laborales, etcétera. Y eso tiene una expresión muy concreta en lo que se llama eufemísticamente la flexibilidad laboral, que recoge experiencias internacionales que han sido muy positivas, pero que en Chile lo que está comenzando a significar, y nosotros creemos responsablemente que va a ser así, visualizamos estos riesgos, es más bien desregular. ¿Ya? Cuando se habla, por ejemplo, en la reforma laboral de concentrar la jornada laboral en 4 días, con esta idea de flexibilizar la jornada, lo que se pone en riesgo es precisamente derechos laborales por tantas décadas luchados, que tienen que ver con proteger la jornada laboral y no desregularla. Y eso también en el sector público visualizamos una disminución de los derechos laborales, no solo de despidos masivos, sino también de disminución de la función pública, que no solo pasa, y esto también lo tuvimos que reflexionar, la defensa de la función pública para nosotros no solo pasa por la defensa de los puestos de trabajo y la disminución de funcionarios en el Estado, sino también por funciones que comienzan a externalizarse, tercerizarse o automatizarse. Y eso es un escenario para nosotros bien complejo, que genera mucha incertidumbre, y por lo tanto también una de las cosas importantes que nosotros tenemos que hacer en el marco de la defensa del Estado también es comenzar a construir un nuevo estatuto administrativo, que es otro consenso que tenemos, que el estatuto administrativo claramente está obsoleto, no es bastante débil además, y necesitamos, es un trabajo muy complejo y muy serio que también vamos a acometer puertas adentro de la ANEF para tener un momento en que sea propicio para presentar una nueva propuesta de relaciones. Es decir, la verdad es que muchos temas, pero dos centrales tuvieron que ver con el análisis de la coyuntura, de definir una agenda de trabajo, y también entendemos que estamos en un proceso como de defender lo ya adquirido, más que avanzar en ampliaciones de situaciones que permitan mejoras. Entonces, es un escenario, yo diría, que complejo para la ANEF, porque no solo están los despidos masivos, estamos todos los días teniendo que revisar reformas que se están implementando de manera muy ágil. Hay que decir que se está avanzando muy ágilmente y rápidamente respecto de algunas reformas que nosotros tenemos posiciones críticas al respecto. ¿En qué sentido se está avanzando en esas reformas? O sea, pues, primero eso, ¿no? Que me aclares esa partecita de la última respuesta de Doris, pero además yo recuerdo que las relaciones en el tiempo de la administración de la intendenta María Teresa Castañón no eran de las mejores, no había un tan buen diálogo, hubo declaraciones medias desafortunadas de la primera autoridad regional.
¿Cómo ha sido la relación con este intendente, con José Fernández, y cómo ves la continuidad de los funcionarios públicos de aquí a fin de año? Porque se habló mucho de despidos en octubre, noviembre del año pasado. Al parecer se lograron frenar un buen porcentaje, pero ¿se puede volver a repetir este escenario, esta realidad en los próximos meses? 3 preguntas en una, Doris. Sí, la primera, claro, de repente se me pierde el foco, digamos, de la mirada, de a qué nivel estamos hablando. Cuando yo digo que la agenda de transformación o de reforma, lo que nosotros llamamos también las contrarreformas regresivas del gobierno, es una agenda que tiene un ritmo importante. Y estoy pensando en la reforma tributaria. Ayer nosotros hicimos en todo el país una campaña muy fuerte para visibilizar las implicancias de esta reforma, la del sistema de evaluación de impacto ambiental, lo que está pasando en el sector educación. Para el día 18, la próxima semana, va a haber un paro de la educación parvularia porque hay unas complicaciones importantes respecto de lo que nuestras compañeras de ese sector y compañeros de ese sector nos dicen, que estamos volviendo atrás, que se están abriendo visos de incorporación nuevamente del lucro en la educación parvularia. Entonces, la agenda del gobierno es bastante intensa en esta materia a nivel nacional. Y lo que tú me comentabas respecto del nivel regional es un diagnóstico que obviamente yo comparto, varias veces lo conversamos ahí en el estudio, y con el actual intendente es una relación de cierta forma más fluida, más dialogante. Tenemos expectativas, esperamos que esa capacidad de diálogo también se trasunte en algunas decisiones específicas que se puedan tomar. Hay gestiones conjuntas que estamos haciendo. Yo los escuchaba recién con la Secretaria Regional Ministerial de Cultura hablar de los 500 años, nuestro proyecto del gimnasio, la recuperación del gimnasio. Nos señalaba el señor Caldichuri que va a ser incorporado dentro del listado de proyectos emblemáticos. Sí. Hay iniciativas como concretas también de la NEF que pueden efectivamente traer una cierta elementos de mejoría la calidad de vida de los funcionarios públicos para que puedan ocupar el gimnasio, etcétera. Entonces hay una agenda de ese tipo. Tenemos nuestra mesa de buenas prácticas laborales que lidera la Seremi, la Secretaria Regional Ministerial del Trabajo. También hay un espacio ahí de búsqueda de mejoras, porque hay problemas de clima laboral, hay maltrato laboral. Nosotros todas las semanas estamos atendiendo situaciones de esta naturaleza. Se están viviendo situaciones como disminuciones drásticas de grados con decisiones absolutamente arbitrarias desde las subsecretarías nacionales. Estoy pensando en los casos que hemos vivido en Junaep. Se han eliminado departamentos jurídicos completos. Entonces hay una parte como invisible del trabajo sindical que tiene que ver con la afectación diaria de la vida de nuestros compañeros y compañeras en los distintos servicios que ocupan mucho nuestra agenda, y que esperamos que a nivel regional se tomen los temas, porque efectivamente son decisiones que han tomado autoridades centrales, pero nosotros esperaríamos que la autoridad regional se ponga la camiseta de sus trabajadores y trabajadores públicos en la región, y podamos juntos defender a nuestra gente, a nuestros compañeros y compañeras de estas arbitrariedades. Ese es un temazo, porque además yo creo que todos los magallánicos esperan eso, ¿no? De que finalmente las decisiones que se tomen sean con identidad local, ¿no? Sean con la venia y el trabajo conjunto de las autoridades que son locales, que de una u otra manera representan o deberían representar los intereses magallánicos, pero incluso en la decisión que pueda tener o la voluntad que pueda tener una máxima autoridad regional como una intendenta o un intendente de que no hayan despidos en las funciones públicas, ¿no? Para los funcionarios públicos, pueden haber decisiones, como ya los hubo el año pasado, a nivel central, que se toman desde Santiago, desde los ministerios correspondientes, y sí hay despidos, incluso a lo contrario que pueda querer o desear la primera autoridad regional. Eso me imagino también lo tienen claro, Doris, ¿no?
Claro, y esa es una tensión importante porque a veces la cultura centralista o decir que las decisiones se toman en Santiago también genera un espacio de comodidad para decir, mira, yo no tuve nada que Es ver, verdad. y la decisión se tomó en Santiago, y eso no digo que se esté faltando la verdad con eso, pero lo que uno espera y lo que todos esperan, no solo de la autoridad ejecutiva, sino también del mundo sindical, que también es bien centralista. Bueno, nosotros tenemos que tenemos que tener la capacidad, coraje y convicción para defender los temas de nuestra región, incluso, insisto, incluso a nivel sindical, cuando en las agendas sindicales, en la agenda de la mesa del sector público se cae el tema de zona extrema, y tenemos con las compañeras, estoy pensando en el tremendo trabajo que ha hecho la Mónica Álvarez en la mesa del sector público a nivel nacional, cuando se nos caen los temas de la región, y como dirigentes sindicales no podemos venir a la región a decir, mire, se cayó el tema, fue una decisión que tomaron en Santiago. No, nosotros tenemos que tener valentía y convicción para defender los temas regionales en el ámbito sindical. Por cierto, es nuestra responsabilidad, pero también en el ámbito de la gestión pública, porque si no se nos cae el peso de nuestra historia, de lo que significa vivir en Magallanes, en la República Independiente de Magallanes, toda esta simbología tan importante que tenemos como etos cultural. Se diluye. Yo creo que para todos luchar contra el centralismo, tanto a nivel sindical como en el Ejecutivo, incluso en el rol parlamentario, es toda una tarea que, insisto, implica coraje, ser capaz de enfrentarse a un subsecretario y a un ministro o al presidente y plantear los temas regionales y que no nos pasen por encima. Y políticamente hablando, Doris, ¿cuesta ser dirigente? ¿Cuesta representar a los funcionarios públicos? ¿Cuesta hacer política hoy en día? No solamente en Magallanes, en Chile. Sí, yo diría que es un trabajo bien complejo, porque además estamos enfrentando tiempos de mucha desesperanza, de desafección de lo político o de lo colectivo. El modelo neoliberal entre sus cosas que generan mucho daño está que uno tiene que solucionar sus cosas solo y sola, y pensar que las soluciones pueden ser colectivas es algo que cuesta desentrabar, y efectivamente la participación política es baja. Te fijas, recién yo recibí con mucha alegría cuando estaba en Santiago que se rearticuló la Federación de Estudiantes de la Universidad de Magallanes, pero no tenemos central unitaria de trabajadores todavía. Es una responsabilidad de la cual uno es parte de aquello, entonces está difícil. Lo de fondo es volver a recuperar la capacidad de pensar y articular acciones de carácter colectivo y no individual. Yo diría que eso es lo que más a veces descorazona, porque recuperar el espacio colectivo del hacer es una cuestión que a veces es difícil de lograr, y en eso también estamos viendo cómo generamos mayor adhesión a los proyectos de carácter colectivo, con mayor solidaridad, con mayor empatía. Yo diría que esos son desafíos importantes que tenemos, y a veces son los que más nos duelen cuando eso no sucede. Hoy día la mayoría hace lo que hace con el celular en la mano, ¿no? A través de internet, a través de las redes sociales. Cuesta convocar gente a un espacio, a mirarse la cara, a tener kinesis, a conversar, a juntarse, a reunirse. Pero si uno envía un mensaje o hace una publicación, seguramente va a tener 60 likes, muchas reacciones, muchos comentarios, pero con eso bien poco se hace en términos sociales y políticos, pues absolutamente. Sí, claro, las redes sociales nos permiten, son importantes porque nos permiten hacer las convocatorias, sí, claro, articular, pero sí, nada reemplaza
nada reemplaza lo que tú dices, el cara a cara. Además que las redes sociales permiten un cierto como anonimato, por decirlo de alguna manera. Es mucho más cómodo. Es mucho más cómodo decir brutalidades también, que mirar a alguien a los ojos y hacerse cargo 100% de lo que estoy diciendo. Entonces yo creo que las redes sociales no van a reemplazar nunca el necesario diálogo entre seres humanos que comparten emociones, que no es capaz, ¿cierto?, ningún teléfono, ni ninguna, o capaz que en algún momento se pueda, digamos, transmitir. Es probable, puede ser, ¿quién sabe? Esto más de fondo, la emoción que está detrás y la capacidad de un diálogo desde nuestra humanidad. Entonces yo sé que mis hijas me contaban, ¿cierto?, como en la Revolución Pingüina las redes sociales permitieron una fuerte organización, pero para ellos fue la articulación, porque después estaban en las calles, estuvieron con sus colegios tomados. Y tenían reuniones periódicas, diarias, cotidianas, se juntaban en los colegios, en gimnasios, en otros espacios, ¿no? Se convocaban a través del celular. Hoy día el celular llega hasta ahí, hasta el comentario, hasta tal vez en la información, la convocatoria, pero al momento de ir a ver si esa convocatoria da resultados, no siempre los resultados son los esperados o los positivos. Dori, se nos acabó el tiempo para haber pasado hablando. Un gustazo siempre conversar contigo. Muchas gracias por recibir nuestra llamada. Gracias, Mauro. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Igualmente. Que estés muy bien. Chao, buen día, buena jornada. 9:59. En 4 minutos aproximadamente, el presidente de la CODEMA, Ramón Vargas, por el desarrollo de Magallanes, con citación el día domingo para las 15:30, va a estar acá en los estudios de Polar conversando de lo que está sucediendo y lo que podría suceder el día domingo. Vamos a ver qué convocatoria esperan. Vamos a hablar de ambientalistas, vamos a hablar de salmones, de carbón, etcétera. Ya salió el sol por el estrecho de Magallanes, se ve el reflejo ahí en alguno de los locales de calle Borges, vemos en pantalla, si usted no lo ve, yo se lo cuento, lo que está sucediendo a esta hora en la principal arteria de nuestra capital regional. En la capital del reino, en Punta Arenas, desde acá Polar transmite para toda la región, Chile y el mundo a través de radiopolar.com. Pausa y ya volvemos, 9:59.